13 del Evangelio de Juan. Estudiaremos el capítulo 15 de Juan. El tema central del capítulo 15 es la vid. Puntos principales. Punto 1. La parábola de la vid. Versículo 1 al 8. Punto 2. Vida de amor. Versículo 9 al 17. Punto 3. El mundo aborrece a los fieles. Versículo 18 al 27. Leamos el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es la vid verdadera y nosotros, los fieles, somos los pámpanos. Y nuestro Padre Dios es el labrador. Comparó el viñedo con la iglesia. Este viñedo es corporación de Dios. Si vemos en Isaías capítulo 5, versículo 2 al 6, Dios hizo de Israel la mejor cepa de vid. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Levantó muros para que el enemigo no entrara. También hizo caer la lluvia. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. ¿Dónde tiene que ser usado la vid? La vid no es un árbol ornamental. Tampoco sirve para hacer muebles. El llamado de la vid es que dé muchos buenos frutos. Hoy en día, Dios ha dado a los fieles creyentes muchos dones y bendiciones. Nos ha dado toda la circunstancia para cuidar bien la fe. Pero, ¿cuántos frutos habremos formado? Si la vid no da frutos, hay que cortar la rama y tirarlo al fuego. Nosotros debemos producir frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Debemos producir frutos de la luz. Efesios capítulo 5, versículo 9. Debemos producir frutos de la evangelización. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Producir frutos del arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Debemos dar frutos de alabanza. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Debemos producir frutos del amor. Capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 13. Versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Dios dijo que toda rama que no produzca fruto, la corta. Si nosotros no producimos frutos de fe, recibiremos castigo delante de Dios. Nuestro corazón se alejará de Jesús. Se cortará la obra de la vida. Nuestro espíritu se secará y recibirá tribulación y aflicción.
Si la rama no produce frutos, dice en el versículo 6 que cortará y lo echará al fuego para que lo consuma. En el versículo 2 dijo, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. La rama tiene que estar podada para dar frutos. Los fieles debemos ser puros. No debemos estar contaminados con lo mundanal. Romanos capítulo 12, versículo 2. Debemos limpiarnos y renovarnos cada día. Entonces, ¿cómo podemos hacer para producir buenos frutos? Primero, debemos arrepentirnos del pecado y desechar el egoísmo. Punto 2. Debemos volver de la vida centrada en el mundo a vivir centralizada en Dios. Efesios capítulo 4, versículo 23. Tercero, el espíritu del fiel debe crecer cada día. Solamente creciendo bien nuestro espíritu podremos ser limpios. Las ramas de una vid vieja no producen frutos. Siempre solamente de la nueva rama que ha brotado en la actual primavera florecerá y se producirá frutos. Podremos dar buenos frutos si estamos limpios, bien podados. Si insectos han comido la vid, no podrá producir frutos. Por ejemplo, no se puede producir buenos frutos con pecados, codicia y contaminación, con cosas así. No podemos producir buenos frutos si estamos metidos en secularismo y libertinajes. Tampoco podremos producir frutos si estamos en pereza y perdemos el tiempo en cosas vanas. Versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Los fieles ya han nacido de nuevo. Los fieles que creen en Jesús como su Salvador ya han renacido en palabra y en espíritu. Los fieles ya están limpios, pero todavía queda en nosotros la naturaleza pecaminosa, la naturaleza vieja. Por tanto, debemos desechar cada día nuestra naturaleza pecaminosa e ir vistiéndonos de la nueva naturaleza. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Si la rama no está unida a la vid, no puede recibir la savia. Entonces, la rama pierde vida y no puede producir frutos. Así que nosotros debemos estar siempre en relación vital con Jesús. Los fieles no pueden vivir separados de Cristo ni un solo segundo. Debemos estar siempre conectados con el Señor. Nosotros debemos orar a Dios, a Jesús. Debemos andar en compañía del Señor todo el tiempo. Debemos amar a Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios. Aquí dijo, permanezcan en mí. La manera de permanecer en Jesús, primero, es creyendo en Jesús. Segundo,
Debemos andar en relación espiritual constante con Cristo. Nosotros los fieles debemos arrepentirnos y buscar anhelando al Señor. También debemos encontrarnos con el Señor y estar en comunión espiritual con Él. Luego, tercero, debemos cumplir con los mandamientos. Debemos obedecer la palabra. Debemos hacer que la palabra permanezca en los fieles. Versículos 7, 9 y 10. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Si el fiel permanece en Jesús, tiene comunión espiritual. Jesús obra con nueva vida en el fiel y hace que dé muchos frutos. Aquí dijo, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Estas son palabras que les ha dicho a los que creen. Significa que la vida espiritual de los fieles se corta cuando se separan de Jesús. Como nosotros los creyentes hemos nacido de nuevo, ese espíritu no muere. Si ha renacido de nuevo por creer en Jesús, su relación con Dios no se cortará. Aquí, separarse de Jesús significa que la relación con Jesús se corta en el corazón. Entonces, no podemos hacer las cosas bien. No podemos dar buenos frutos. Al final, nuestro esfuerzo y mérito desaparecerán quemados en el fuego. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Si nuestra vida espiritual con Cristo se corta también la obra de vida. La oveja, separado de su pastor, no puede vivir ni un segundo. Por tanto, nosotros los fieles debemos vivir en Jesús. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Aquí dijo, dará mucho fruto. Significa que producimos frutos de la vida espiritual. Vamos asemejando a Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Obramos en justicia, verdad y santidad. Nuestra alma va creciendo. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si nosotros los fieles no producimos frutos, Dios nos desechará. Si nosotros nos apartamos de Jesús, se va secando nuestro espíritu, y Dios nos desechará y nos castigará. Y los no creyentes nos pisotearán. Mateo capítulo 5, versículo 13. Aquí dijo, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Esto significa que padecerán tribulación y sufrimiento. Dios nos da aflicción a nuestro cuerpo para castigarnos. Dios nos reprende dándonos aflicción a nuestro cuerpo y familia. Así que nosotros debemos permanecer siempre en Jesús. Dijo que el Señor arrojará al fuego
toda rama que no den frutos. Lucas capítulo 13, versículo 6. La vida que llevamos carnalmente es una vida sin frutos. Romanos capítulo 6, versículo 21. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Por tanto, debemos sembrar para el Espíritu Santo y vivir la vida acorde a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces podremos dar buenos frutos de la fe. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Los fieles debemos permanecer en Jesús. También permanecer en su palabra. Debemos obedecer las palabras del Señor. Debemos recibir vida y fuerza en la palabra. Debemos ir formando acorde a la palabra. Entonces, si pedimos orando, Dios nos escuchará. Debemos comprender bien la palabra. Debemos acercarnos más a Dios. Debemos siempre meditar en la palabra y volver a masticar una y otra vez. Debemos dejar que esas palabras se vuelvan dulces y profundas. Esas palabras deben volverse vida para nosotros. Si oramos con esa fe a Dios, Dios nos escuchará. Isaías capítulo 59, versículo 2. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 13. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 7, versículo 7. Debemos esforzarnos en orar delante de Dios. Dios tiene infinito amor que cuando sus hijos oran, Él los escucha y les concede. Obvio que si uno ora para su pasión, no le escuchará. Debemos pedir primeramente por el reino de Dios y su justicia. Entonces todas las cosas nos serán añadidas. Versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Llevar muchos frutos significa que muestran la naturaleza de Dios. Es decir, que de Él se revela la imagen de Dios. Ver versículo 5. Entonces, Dios es glorificado y mostramos que somos sus discípulos. Y nos vamos pareciendo a Jesús. Llevar mucho fruto significa que nos vamos pareciendo cada vez más y más a Jesús. Significa que nos vamos convirtiéndonos en el discípulo de Jesús. Si nosotros llevamos muchos frutos, Dios es glorificado y mostramos que somos discípulos de Jesús. Versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. A partir de este versículo nos está enseñando que los fieles debemos permanecer en el amor. Debemos permanecer en Jesús. Versículo 4. Después, debemos permanecer en la palabra. Versículo 7. Luego, debemos permanecer en el amor de Jesús. Versículo 9. De esta manera, debemos permanecer en Jesús. Leamos el versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Jesús obedece todo lo que le ha mandado el Padre. Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 5, versículo 20. Jesús permanece siempre en el amor del Padre. La manera de que los fieles permanezcan en el amor del Señor es obedecer los mandatos del Señor. Es cumplir con los mandamientos del Señor. Aquí los mandamientos de mi Padre significa los mandatos del Padre. Estos son los mandamientos del amor. Ver versículo 12. Leamos el versículo 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Si los fieles desean la alegría del Señor, tienen que cumplir con su mandato. Y si cumplen con su mandato, pueden permanecer en su amor. Si nosotros obedecemos el mandamiento del Señor, se nos irá ampliando el mundo espiritual. Si nosotros cumplimos con los mandamientos, se levantará obras de nueva vida. Es decir, nuestro espíritu se irá reanimando y creciendo, y llegaremos a comprender mejor la verdad. Entonces, tendremos plenitud de alegría. Versículo 12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El mandamiento de Jesús es que se amen los unos con los otros. Este es el nuevo mandamiento que Dios nos dio. Juan capítulo 13, versículo 34. El nuevo mandamiento de que nos amemos unos con otros. El Antiguo Testamento también es mandamiento de amor. Los 10 mandamientos son mandamientos de amor. Levítico capítulo 19, versículo 18. Entonces, ¿por qué Jesús habrá dicho que nos da un nuevo mandamiento? Jesús, muriendo por nosotros, mostró el perfecto amor de Dios. El Jesús que había profetizado en el Antiguo Testamento ha venido para morir en la cruz. Jesús mostró el amor. Por eso se le dice nuevo mandamiento. Versículo 13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús murió por nosotros aun cuando éramos enemigos. Jesús se volvió la ofrenda de sacrificio delante de Dios por nosotros. Ahora nos volvemos de ser pecadores a ser justos. Y Jesús nos tomó como su amigo. Jesús dio su vida por nosotros, sus amigos. ¿No es este gran amor? No hay un amor más grande que la de dar su vida por un amigo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Nosotros también debemos mostrar ese amor entregando hasta la vida para salvar a otros. Somos mártires cuando perdemos la vida evangelizando a otras personas. Este es el más grande amor. Versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Nosotros debemos creer y obedecer el mandato de Jesús. Debemos amar a Jesús. Entonces llegaremos a ser amigos de Jesús. Versículo 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir,
se lo he dado a conocer a ustedes. Los fieles no son esclavos, somos libres. Hemos recibido el espíritu de adopción, Romanos capítulo 8, versículo 15. Estamos unidos en vida con Cristo en Cristo. Los fieles creyentes no somos esclavos, tampoco extranjeros. Los fieles somos amigos y hermanos de Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Por eso, Cristo da todo por nosotros que somos sus amigos. Y nuestro Señor nos da a conocer lo que escuchó del Padre. Entre los amigos no tenemos secretos. Como entre los amigos no hay secretos y se conocen íntimamente, se hacen conocer todo entre ellos. Decimos, mis cosas son tus cosas y tus cosas son mías. Mi pensar es tu pensar y tu pensar es mi pensar. Por eso los amigos se acompañan. Nosotros somos amigos con Jesús. Jesús nos hizo amigos a pesar de ser personas insignificantes. Esto es un gran motivo de agradecimiento. Versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Nosotros no escogimos a Jesús. No fuimos nosotros los que agarramos a Jesús, sino que Jesús nos escogió. Jesús nos salvó primero. Jesús extendió su mano salvadora primero a nosotros. Jesús nos amó primero a nosotros. Dios nos escogió antes de la creación en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Nosotros somos llevados, atados en su cuerda de amor. Entonces, podremos producir muchos frutos. Y también, cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Juan capítulo 14, versículo 13. Versículo 17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. El mandamiento de Jesús es que se amen los unos a los otros. Si nosotros nos amamos unos a los otros, estaremos produciendo el más grande fruto. El mandamiento del amor es el más grande de los mandamientos. Siempre están estos tres, la fe, el amor y la esperanza, pero el amor es el mayor de los tres. Versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Las personas del mundo nos aborrecen, pero en realidad primeramente habían aborrecido a Jesús. La gente del mundo nos aborrece por el nombre de Jesús. Porque la gente del mundo habían aborrecido a Jesús. También aborrecen a los fieles. Alegremos si somos aborrecidos cuando estemos haciendo la obra de la fe de Jesús. Nos vamos asemejando a Jesús. Nuestra recompensa será grande en caso de ser perseguidos por causa del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo.
Por eso el mundo los aborrece. Los fieles creyentes fuimos escogidos por Dios. Somos de Jesús. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Jesús. El reino de los fieles es el reino de los cielos. El Rey de los fieles es Jesús. Por eso, el mundo aborrecerá y perseguirá a los que guarden la fe. Versículo 20. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Ningún siervo es más que su amo. Ha perseguido al Señor, que es Jesús. Entonces es normal que sus siervos también sean perseguidos. Hay satisfacción si los siervos son como el Señor. Mateo capítulo 10, versículo 25. Hubo personas que habían obedecido las palabras del Señor Jesús. Por tanto, significa que habrán personas que obedezcan las palabras del que anuncia el Evangelio. Habrá personas que crean. Versículo 21. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Los tratarán así por causa del nombre de Jesús, porque no conocen a Dios. Dijo por causa. Esto se refiere a las persecuciones y aborrecimiento a los fieles. La gente del mundo no conocen al Dios Padre que envió a Jesús. Las personas del mundo no conocen a Jesús. Ellos no conocen al Dios Padre. Por eso, las personas del mundo persiguen a los fieles que creen en Jesús. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús vino al mundo para hablar acerca de la verdad. Si Jesús no hubiera dicho la verdad, las personas no hubieran comprendido acerca del pecado. Entonces no hubieran tenido remordimiento acerca del pecado. Jesús vino al mundo para decir la verdad. Por eso nadie puede tener excusas. Si las personas no obedecen la palabra del Señor, irían ante Dios para recibir el juicio, como dice la palabra. Romanos capítulo 7, versículo 13. Las personas, antes de escuchar la palabra de la Biblia, no sabían que eran pecadores. Pero al escuchar y ver la palabra de la Biblia, se dan cuenta de que son pecadores. Así que nadie tiene excusas delante de Dios. Ahora ustedes deben arrepentirse del pecado, deben creer en Jesús. Si ahora nosotros no creemos en Jesús, no tenemos excusas delante de Dios. Cualquiera que no crea en Jesús recibirá juicio por paga del pecado. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Dios envió a Jesús. Jesús dijo e hizo todo lo que Dios le mandó hacer. Jesús reveló completamente a Dios. Así que al que aborrece a Jesús, también aborrece a Dios Padre.
El que cree en Jesús también cree en Dios Padre. El que no conoce a Jesús no conoce a Dios Padre. Nosotros, por creer en Jesús, conocemos a Dios y le creemos. Versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables del pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Dijo, las obras que ningún otro antes ha realizado. Esto se refiere a toda la obra de Jesús. ¿Cuáles son esas obras? Primero, Jesús mostró a Dios. Segundo, Jesús testificó ser Cristo. Capítulo 10, versículo 37 al 38. Por medio de estas obras, las personas llegaron a ver a Cristo y al Padre. A pesar de eso, aborrecer a Jesús es aborrecer a Dios. Ellos están rebelándose contra Dios. Por tanto, el pecado más grande de las personas es no creer en Jesús. Jesús reveló al Padre y les mostró. Aún así no creyeron en Jesús y lo odiaron. Ellos recibirán juicio delante de Dios. Versículo 25. Pero esto sucede para que cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Que la gente del mundo odia a Jesús es cumplimiento de la Escritura. Salmos capítulo 35, versículo 19. Salmos capítulo 69, versículo 10. Versículo 26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. El Espíritu Santo Consolador es el intercesor. Cuando llegue el Espíritu Santo, testificará de Cristo y de toda la verdad. Ver capítulo 16, versículo 7. Dijo, el Espíritu de verdad que procede del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Capítulo 20, versículo 22. Así, el Espíritu Santo procede en forma permanente y eterna del Dios Padre y del Dios Hijo. Y se produce la obra espiritual. Esta es obra espiritual que ocurre en la Trinidad, que trasciende todo conocimiento humano. El Consolador, Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la verdad y testificar del mismo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la Biblia. Por tanto, todo lo que no esté de acuerdo con la verdad no es obra del Espíritu Santo. Versículo 27. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Los discípulos están con Jesucristo. Y los discípulos han visto a Jesús, lo han tocado y han escuchado sus palabras.
Los discípulos habían experimentado a Jesús viviendo con él. Y los discípulos han dado testimonio de lo que vieron y escucharon. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 y 2. Por eso, Jesús levantó a los discípulos como testigos del Señor. Por eso, el testimonio de los discípulos es veraz. Los apóstoles han registrado las palabras del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo da testimonio de la Biblia. Por tanto, el testimonio acerca de Jesús es evidente. Es seguro el testimonio de que Jesús es el Salvador y Señor. Por eso, nosotros, por creer en Jesús, recibimos salvación y bendición. Concluimos con la clase número 13 del Evangelio de Juan. Muchas gracias.